Bienvenidos a esta segunda presentación de geometría diferencial, donde abordaremos lo que es la teoría local de curvas parametrizadas por longitud de arco. Antes de comenzar, quiero mencionar que toda curva que es parametrizada diferenciable regular puede ser parametrizada por longitud de arco. Comenzamos recordando la definición de curvatura. En una curva parametrizada por longitud de arco, esto es, donde la norma de la primera derivada sea igual a 1, derivamos dos veces alfa, que nos da el vector alfa bi'prima, y la norma del vector alfa bi'prima será lo que llamamos curvatura. Algo que podemos observar a partir de que la norma de la primera derivada de alfa es igual a 1 es que alfa bi'prima con alfa prima son ortogonales. Algo interesante que se puede resaltar es que tanto la segunda derivada de alfa como la curvatura se van a preservar bajo el cambio de orientación de alfa. Esto es, si consideramos alfa en esta dirección y después consideramos su vector tangente, estaría apuntando como lo indica la figura, y al considerar la dirección o el cambio de orientación, tendríamos que la derivada de este cambio de orientación es beta prima, y al hacer las cuentas podemos observar que la segunda derivada se preserva. Y si la segunda derivada se preserva, asimismo la curvatura también se preserva. A continuación damos una breve construcción del triedro de Frenet-Serret. Este triedro es importante en la teoría local de curvas. Comenzamos con una curva parametrizada por longitud de arco, esto es, que la norma de la primera derivada sea igual a 1. También consideraremos que la curva tenga segunda derivada diferente de 0. Recordemos que alfa bi'prima con alfa prima son ortogonales. Antes de continuar, vamos a hacer un breve cambio en alfa prima y alfa bi'prima. Consideraremos a alfa prima como t de s, y así alfa bi'prima será la derivada de t. Una vez que tenemos esta consideración, vamos ahora a encontrar un vector de norma 1 en la dirección de t'. Esto será un vector n de s. Recordemos que la curvatura es la norma de la segunda derivada, por lo que t' será igual a la curvatura por este vector normal n de s. Después podemos construir un vector que sea ortogonal tanto a t como a n, y esto será con el producto cruz entre t y n. Una vez que tenemos este vector b, calculamos la derivada, lo que nos estaría dando que b' es igual al vector t, o el vector tangente, por la derivada del vector n. Algo que podemos observar es que como t y n son ortogonales, pero también n' y n son ortogonales, entonces lo que resulta es que
la dirección del vector b' es igual a un múltiplo del vector n. A este múltiplo lo llamaremos tau. Más adelante daremos la definición formal de este tau. Podemos observar que n también se puede escribir como el producto cruz de b y t en este orden, porque el producto cruz no es conmutativo. Una vez que tenemos este n, podemos derivar. Al derivar n, obtenemos que nos da por ahí dos productos cruz, donde el primero es menos tau por el vector b menos k por el vector t. Estas ecuaciones que nos han arrojado son importantes, pero antes que nada nos arroja tres vectores que son unitarios y ortogonales entre sí, es decir, ortonormales. Estos vectores son el vector tangente t, el vector n y el vector b. A esta tercia de vectores se le conoce como el triedro de Frenet-Serret. De la construcción del triedro de Frenet-Serret resultan elementos que vamos a distinguir a continuación y también vamos a nombrar. La primera derivada de alfa lo renombramos como t, y esto recordemos que es el vector tangente. La segunda derivada de alfa nos da lo que es la curvatura al calcular la norma, pero también la segunda derivada de alfa nos daba un vector n que llamaremos vector normal. El producto cruz de t y n nos da otro vector b, y este es llamado vector binormal. Cuando calculábamos la derivada de b, resultaba por ahí una constante tau multiplicado por el vector n. Esta constante tau se le va a llamar torsión. En este triedro hay algunos planos a destacar. Uno de ellos es el que se forma por el vector t y el vector n. Este plano lo llamaremos plano osculador. El plano formado por el vector t y el vector b se va a llamar plano rectificador. Y el plano formado por el vector n y el vector b se va a llamar plano normal. Hay algunas rectas importantes, como lo es la recta que pasa por alfa de s, con vector de dirección t, es decir, el vector tangente. A esta recta la llamaremos recta tangente. La recta que pasa por alfa de s y con dirección el vector normal se va a llamar recta normal. Y la recta que pasa por alfa de s con dirección el vector binormal se va a llamar recta binormal. La definición correcta de torsión se va a dar para curvas parametrizadas por longitud de arco
donde la segunda derivada es diferente de 0. La torsión indicada por el número tau ds va a estar dada en la derivada del vector binormal al encontrar el escalar que al ser multiplicado por n nos da la derivada del vector binormal. Recordemos que el vector binormal es un vector ortogonal tanto a t como a n, y esto nos da un vector que es ortogonal al plano osculador formado por el vector tangente y el vector normal. La derivada de este vector binormal nos da la razón de cambio de todos los planos osculadores cercanos a este punto alfa de S. Si la torsión es 0, nos estaría indicando que todos los puntos cercanos a el punto alfa de S viven en el plano osculador. Si la torsión es diferente de 0, es porque los puntos están tanto de un lado como del otro del plano osculador calculado en el punto alfa de S. De la construcción del triedro de Frenet-Serret obtuvimos tres ecuaciones que son llamadas las fórmulas de Frenet-Serret. Estas son: la derivada de t es igual a la curvatura por el vector normal, la derivada del vector normal es igual a menos la curvatura por el vector tangente menos la torsión por el vector binormal, y la derivada del vector binormal es igual a la torsión por el vector normal. Estas fórmulas son importantes puesto que nos dan o nos ayudan con el siguiente teorema. Por último, tenemos el teorema fundamental de la teoría local de curvas, lo cual, en base a las fórmulas de Frenet-Serret, si nosotros tenemos dos funciones diferenciables k de s, que es mayor que 0, y tau de s, definidas en un intervalo i, entonces nosotros podemos encontrar una curva parametrizada regular alfa definida sobre el intervalo i, para la cual S va a ser la longitud de arco, K de S va a ser la curvatura y tau de S va a ser la torsión. En caso de que hubiera otra curva con las mismas condiciones, pues tanto alfa y alfa barra van a diferir por una transformación rígida. Es decir, por ahí va a existir una función que va a ser lineal y ortogonal de R3 en R3 con determinante positivo y un vector C de tal forma que cuando le aplicamos esta transformación lineal ortogonal a la función o a la curva alfa y le sumamos la constante C, que es el vector, que prácticamente es una traslación, nos da la otra curva alfa barra que cumple las mismas condiciones de tener la curvatura K y la torsión tau.